Hola, estimados y estimadas estudiantes del máster en orientación profesional de la UNED. Dirigimos esta sesión, esta videoclase al alumnado de la asignatura Orientación para la Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales. En esta ocasión contactamos también, bueno, por necesidades o por cuestiones que nos venís planteando de cara a la realización del trabajo final. Y bueno, la profesora Carolina Romero y yo, Magdalena Suárez, os vamos a comentar, pues bueno, vamos a hacer un repaso tanto de las características de la prueba, bueno, de la prueba del trabajo final, ¿vale? Sabéis que la asignatura hay dos PEC, dos pruebas de evaluación continua, que ya, bueno, ya la estáis superando, y una tercera, que es la del trabajo final. Entonces, vamos a comentaros algunas cuestiones relativas tanto al procedimiento, es decir, las características que tiene ese trabajo, pero fundamentalmente, pues desde una perspectiva práctica, pues para que pueda ayudaros de mejor manera. Vale, bueno, pues el trabajo final, sabéis que es un trabajo que tiene la intención de que conectéis especialmente la teoría con la práctica y trabajéis a partir de un caso práctico que puede ser real o ficticio. Em, para que encajéis ahí todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales. La planificación del balance, es importante que lo indiquéis, especificando el papel que tiene el orientador, o la orientadora profesional en el desarrollo, de este proceso, ¿no? De este tipo de proceso de evaluación y acreditación de competencias. Como decía antes, cada uno y cada una de ustedes, pues de manera libre, ¿no? Puede elegir el caso y el diseño que quiere aplicar. Siempre y cuando que se tengan muy en cuenta las necesidades de partida. Entonces, la estructura que tiene este trabajo y por tanto el proceso a seguir, como mínimo, deberían ser los apartados que indicamos a continuación. Es muy importante, al principio, pues que se describa el caso. ¿Vale? Como decía antes, puede ser un caso real, porque muchos de vosotros y de vosotras estéis trabajando en servicios de orientación, entidades de carácter sociolaboral. Entonces, bueno, puede ser un caso real, siempre teniendo muy en cuenta las cuestiones relativas a la ética, o un caso ficticio, ¿vale? La mayoría de vosotros y de vosotras optáis por un caso ficticio y hacéis unos trabajos de muy buena calidad. El primer punto entonces sería la descripción del caso, ¿vale? Importante tener en cuenta o aspectos que cuando establecéis las características, ¿no? Que tiene ese caso, normalmente, como digo, real o simulado, normalmente lo hacéis simulado, con indicación de la situación de partida que demanda la intervención orientadora. em, Digámoslo, no errores, pero sí cuestiones a mejorar, las que coinciden la mayoría de los trabajos, es que la descripción del caso se hace de manera muy simple, muy básica. Entonces, en este sentido, es muy importante que se describa el caso de una manera, pues, lo más en profundidad posible, identificando, delimitando muy bien la situación de partida de la persona con respecto a sus características personales, contextuales, académicos formativas y profesionales laborales, incluso pues todos los antecedentes que tengamos, ¿no? Que podamos imaginar de esa persona que nos lleven un poco a comprender la situación de partida para a partir de ahí delimitar o identificar los objetivos a conseguir con ella, ¿no? Con ella tras la aplicación de un proceso de evaluación y acreditación de competencias, ¿no? Justificando ahí su sentido. En esta línea, lo siguiente sería delimitar los objetivos a conseguir, pues, por ejemplo, si
si la persona, pues el caso que hemos especificado es idóneo para que se presente a un proceso de acreditación de competencias a través de la experiencia profesional. En este caso, habrá que justificarse previamente con las necesidades que hayamos delimitado de partida. O, por ejemplo, si la persona necesita realizar una formación complementaria, incluso que no sea certificable, ¿no? En relación con alguna de las materias con las que tenga que ver alguna de las necesidades de partida, ¿no? Que sean a lo mejor pues con un carácter más urgente o más claro, ¿no? O, por ejemplo, formación que tenga que ver con la identificación del potencial profesional o del potencial personal, ¿no? De la persona. Esos objetivos es importante que se temporalicen en el sentido de que se tenga en cuenta, aunque sea a grosso modo, el aspecto o la variable temporal. ¿Por qué? Porque nos va a delimitar también las características de ese proceso, el tiempo que tenemos de trabajo con la persona, el tiempo que requiere y luego valorar con la persona también la disponibilidad. eh, que tenga, ¿no? Para trabajar el proceso. Bueno, lo siguiente sería delimitar, aunque sea de forma general, las fases de trabajo orientador. Trabajar, planificar, pues todo ese balance de competencias a desarrollar, incluyendo las funciones y tareas que el orientador o la orientadora profesional tiene en cada una de ellas, ¿no? Y en el proceso general. Es muy importante que se describan y justifiquen estas fases de trabajo y que posteriormente, en coherencia, ¿vale? De manera, pues, en correspondencia, se seleccionen, identifiquen y presenten los procedimientos a utilizar en cada una de las fases. Y cómo explicitar cómo se utilizarían estos instrumentos para dar respuesta a qué necesidades, en qué momento del proceso y por qué se aplican ahí y no en otro momento. Es muy importante, y también es otro de los aspectos que normalmente os ponemos como mejora, ¿no? Como sugerencia, que intentéis integrar a nivel metodológico herramientas, estrategias, instrumentos que aúnen procedimientos tanto cuantitativos como cualitativos para que la persona explore desde estas dos aristas su propio proceso pues de desarrollo, ¿no? Porque, porque si lo explora solo desde un aspecto o desde una parte, digamos, metodológica, pues a lo mejor la persona no integra en ese proceso el carácter reflexivo que necesita. O al revés, aún integrando ese carácter reflexivo, si no usa un instrumento con un carácter más cuantitativo, pues a lo mejor la identificación del potencial profesional, pues a lo mejor se queda un poco coja, ¿no? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta este tipo de cuestiones, siempre en correspondencia con la metodología, el proceso general que se ha identificado con las fases generales del proceso y, por supuesto, teniendo en cuenta los objetivos planteados que atienden a las necesidades previamente delimitadas en la explicación del caso. ¿Vale? Bueno, pues avanzando en el proceso, lo siguiente sería proponer actuaciones orientadoras y actividades que permitirían enlazar todo este balance de competencias con el proceso que tenemos que seguir, ¿vale? Em, Antes de las propuestas de actuaciones orientadoras, es muy importante que tengamos claro si podemos poner en práctica el proceso que hemos dibujado, estaría muy bien, al menos para siempre que lo hagamos con un caso real o con una persona real que nos sirva para el caso ficticio, podemos poner en práctica, si no todo el proceso, pues algunas de las herramientas que hemos dibujado. ¿Vale? Entonces, para ejemplificar un poquito todo este proceso pues desde un caso práctico, nos planteamos, también por poder ayudaros, imaginando pues que nos situamos en un servicio de orientación y que llega una persona con necesidades de evaluación y acreditación de competencias profesionales. ¿Vale? ¿Cómo podríamos dar respuesta a este caso?
¿Y qué caso sería? Pues mi compañera Carolina Romero va a exponeros este caso práctico, ¿vale? Y vamos a dar algunos tips de interés, pues para que se pueda planificar debidamente. Gracias, Magdalena, por la introducción y por darme paso. Bueno, yo os voy a contar un poco un caso ficticio de una persona que llega a nuestro servicio de orientación. En este caso se llama Carmen, es una mujer de 55 años con bastantes años de experiencia en el sector de la hostelería y el turismo, pero sin titulación formativa que la acredite. En cuanto a su experiencia laboral, estuvo 7 años trabajando a tiempo completo como cocinera en una tienda de elaboración de platos y comidas preparadas, pero llegó un momento en el que esta tienda cerró y comenzó a trabajar en distintos sectores, incluso en tiendas de venta de alimentos, a lo que unió su trabajo como ayudante de cocina en comedores escolares, donde aquí lleva realizando estas tareas desde hace 18 años, con una jornada a tiempo parcial. Al mismo tiempo, ha ido realizando cursos de formación, pero de pocas horas, además formaciones que están muy vinculadas a la formación bonificada que propone la empresa, como por ejemplo pues, el curso de manipulador de alimentos que tienen que realizar cada año, cursos de gestión de alérgenos, así como cursos o formaciones relacionadas con la higiene y seguridad alimentaria, que sobre todo han sido de su interés o ella misma ha ido buscando en convocatorias de formación para el empleo pública. Siempre se trata de formaciones que están acreditadas por el SEPE, pero que no son titulaciones, digamos, más oficiales, ¿no? Desde hace unos años y sobre todo a raíz de la pandemia, del coronavirus y de la situación de inestabilidad que llevamos viviendo, ella misma está barajando la posibilidad de acreditar todos estos años de experiencia a nivel laboral, pero que no tiene titulación, bajo el procedimiento de acreditación de competencias profesionales, porque le gustaría de algún modo estabilizar su situación y acceder a la bolsa de empleo del sistema sanitario de su comunidad autónoma, trabajando en concreto con la categoría de pinche o auxiliar de cocina. En este sentido, y considerando la situación de Carmen, que es una persona con bastantes años de experiencia, pero sin titulación oficial, nos gustaría plantearos la siguiente pregunta, y es, ¿cómo podemos ayudar a Carmen para que pueda acreditarse y pueda acceder al servicio de empleo para trabajar como pinche o auxiliar de cocina? Y aquí, entre algunos de los tips que os damos para poder dar respuestas más concretas y siguiendo los pasos y actuaciones que Magdalena nos ha indicado anteriormente, queríamos plantearos un poco la idea de intentar reflexionar en base a esta pregunta, no solamente como a nivel cuantitativo, ¿no? De cuánta formación necesita o qué formación necesita y dársela prescrita a esa persona, sino también partir un poco más desde lo personal, ¿no? ¿Por qué esa persona quiere acceder a esa oferta o a ese servicio? ¿Cuál es también el procedimiento? ¿Qué pasos tiene que llegar para poder llegar ahí? Sin dejar de lado y sin dejar la mirada centrada en cuáles son las necesidades para poderse acreditar y que este procedimiento requiere, haciendo un balance no solo a nivel académico, sino también profesional y personal, y ayudarle de algún modo en esa toma de decisiones, ¿no? Para poder dar el salto a ese objetivo profesional que ella quiere, que es finalizar de algún modo sus años laborales en un sistema, pues en un sistema público y en un sistema más de forma como más continua, ¿no? Y no con trabajos tan esporádicos. Y a partir de aquí, sí, y reitero, ¿no? De algún modo, dando respuesta o guiándonos de algún modo en el procedimiento que Magdalena ha comentado, intentar darle respuesta a esta persona para que se pueda acreditar y pueda cumplir su objetivo. Y sin más, te doy paso, Magdalena, para que, por si consideras algo más.
Gracias, Carolina. Sí, bueno, a partir del proceso que comenta Carolina, sí que me gustaría aquí, bueno, referirme que hemos hecho un paréntesis, ¿no? En relación con el punto 5 del proceso que tenéis identificado en el procedimiento para la realización del trabajo final. Em, bueno, aquí en este caso práctico, pues se podrían a lo mejor vincular concretamente, ¿no? Pues alguna familia profesional del catálogo de Mm. ocupaciones, ¿no? No sé si, por ejemplo, Carolina, tienes alguna delimitada que le pudiera venir bien a Carmen. Quizás, por ejemplo, centrándolo más en el certificado de profesionalidad, ¿no? Que es al final lo que requiere acreditarse, algún certificado que esté relacionado con la hostelería y el turismo, que los hay. Ujú, Todos aquellos que empiezan, os doy algún tips por H o T, que están relacionados con la hostelería y el turismo, ahí podríamos ver algo, ¿no? Tanto dentro del sistema de cualificaciones, dentro de la página del SEPE, también podemos ir buscando opciones que le puedan venir bien y siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Todo el procedimiento de acreditación y cuáles son al final las exigencias que este procedimiento eh, requiere, ¿no? Porque también yo creo que aquí es importante no crear falsas expectativas a la persona, sino delimitarle claramente cuáles son los pasos a seguir, aunque le ayudemos en esa toma de decisiones, ¿no? Y en esa otra búsqueda, pero ampliar un poco delimitando previamente. ujú. En este sentido, bueno, este podría ser un objetivo, uno de los objetivos claros que hayamos delimitado en el apartado 2 de identificación de los objetivos a seguir, Ujú. formulados a partir de la descripción del caso y de la identificación de las necesidades. Y siendo este uno de los objetivos a seguir, el procedimiento que delimitaríamos es el que Carolina nos viene comentando, ¿no? A partir de lo que son las fases del proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales que ya conocéis desde la teoría. Y aquí, por ejemplo, se le puede proponer a Carmen la realización de competencias clave de un Ujú. determinado nivel, el Ujú. nivel que requiera, con la intención también pues de avanzar en el balance de competencias y que pueda también darle sentido o reorientar su propio proyecto profesional y vital. Y en este sentido sí que quería hacer también una conexión con bueno, el sentido que tiene el balance de competencias, ¿no? El balance de competencias como conjunto de acciones que tiene el fin de facilitar que las personas puedan hacer un análisis de sus competencias profesionales y personales, así como de sus aptitudes con P y con C, para ayudarles a definir un proyecto profesional, ¿no? Y dentro de este, pues, un subproyecto, ¿no? Por ejemplo, marcando un proyecto también formativo, por ejemplo, ¿no? Es un proceso que debe permitir a la persona, de todas, elaborar su proyecto profesional a corto, a medio y a largo plazo. Y a partir de ahí es muy importante que le ayude a la persona a analizar su experiencia, su bagaje profesional, su historia, sus competencias y todo su potencial, teniendo en cuenta pues también eh, la dimensión más personal, ¿no? De preferencias, valores de referencia, elecciones personales que ha hecho previamente, toda información que le ayude también a comprenderse, es decir, a comprenderse por qué ha llegado a este punto, por qué está en este momento de tránsito y por qué quiere hacer este cambio o se le está planteando desde el profesional que avance en su carrera en este sentido, ¿no? Como balance de competencia, pues, para el desarrollo de la carrera, realmente ahí nos va a dar como resultado del proceso muchas implicaciones con carácter formativo y con carácter orientador. Entonces, como profesional es muy importante que estemos ojo a visor de este proceso que ya conectaría con el apartado 6 del esquema de trabajo
relativo a propuestas de actuaciones orientadoras y actividades que permitieran o que permitían enlazar el balance de competencias con la elaboración o con la reorientación de un proyecto profesional y vital. En este sentido también es muy importante lo que ha reiterado Carolina, ¿no? De aunar procedimientos y técnicas y actividades con un carácter más cuantitativo y otros más cualitativo para que el proceso de construcción o de reorientación del proyecto profesional de la persona pues sea un proceso realmente funcional y útil que le permita pues, comprender su momento actual desde todo su bagaje personal, académico formativo y profesional laboral, ubicado, por supuesto, situado en el contexto de referencia, que sabéis que nos da las claves también, pues, para entender posibles condicionantes, estereotipos, dificultades de partida, ¿no? Y, por supuesto, delimitar las necesidades de la persona también en este sentido. Y luego, pues, todo el análisis del potencial personal y profesional, delimitándolo también con los procesos de orientación para la construcción de proyectos profesionales y vitales que conocéis de la asignatura obligatoria que habéis cursado en el primer cuatrimestre, donde conocéis, habéis trabajado el modelo CCP, construyendo mi carrera profesional. Entonces, desde ahí estamos delimitando pues la fase de limitación o exploración de metas, ¿no? Iniciales, la parte o las fases también 2A, 2B, de exploración de entornos y autoconocimiento. Y ahí pues sabéis que se inscribe o se sitúa también, dada la funcionalidad que tiene el balance de competencias para la identificación de las necesidades y a partir de ahí, pues avanzar con la persona en todo este proceso de evaluación y acreditación, ayudándoles a definir, a tomar conciencia de sus metas, a definir realmente las metas con las que, digamos, quiere avanzar en su proyecto profesional y ayudarles a bien construirlo si no lo tienen hecho o bien reorientarlo en el caso de que lo hayan trabajado en algún sentido. Y a partir de aquí, pues bueno, obtendremos unos resultados de todo este proceso evaluativo y orientador y, pues se le da a la persona, pues si se acreditan determinadas competencias, pues su certificado correspondiente y también algunos consejos y algunas orientaciones de cara al desarrollo de su carrera que le ayude de cara a un futuro también para ir tomando, digamos, las riendas, ¿no? De su propio proceso. Esto lo queríamos reflejar también, pues para que se vea la necesaria conexión del balance de competencias con el proceso de construcción de proyectos, construcción o reorientación de proyectos profesionales y de vida. No sé si, Carolina, ¿quieres añadir algo más en este punto? Bueno, a mí me gustaría, uniéndolo a lo del proyecto que comentas o que finalizas anteriormente, que le hagamos ver a la persona que al final lo que está construyendo es eso, ¿no? Es su propio proyecto, más allá de ese salto a lo que sea, ¿no? En este caso al sistema público. Y que también sean conscientes de ese salto, ¿no? Como ese salto de lo privado a lo público puede generar cierta incertidumbre, ¿no? En ese momento de transición. Entonces, para eso también es relevante vuestra figura como orientadores y orientadoras para apoyarlo, ¿no? En todo momento ante cuestiones que muchas veces no saben, ¿no? Por desconocimiento, por el contexto en el que han estado trabajando o colaborando. Creo que es importante. Esto sobre todo también porque se trata de personas con mucha experiencia laboral, que en muchas ocasiones ha sido experiencia laboral incluso sin contrato laboral, ¿no? Entonces, dar ese salto realmente es fuerte, ¿no? Para según qué persona y prepararlos a nivel personal creo que es relevante.
por ahí. Sí, muy interesante esto que incluyes, Carolina, porque realmente también, claro, ahí es importante tener en cuenta las características, ¿no?, de los perfiles de estas personas. Y Ujú, bueno, aunque los perfiles son variados, pero sí que es cierto que, bueno, podemos tener en este proceso, y además, pues bueno, es frecuente a personas con perfiles, digamos, eh, con mayor vulnerabilidad, ¿no? ujú, Entonces, ujú, claro, ahí también es un proceso que viene un poco a cubrir, digamos, los desgastes, ¿no?, previos del sistema educativo y del sistema laboral, ¿no? ujú, Entonces, es un punto muy, muy importante. ujú, Bueno, pues nada, a partir de este proceso tendríamos una serie de resultados que se han ido trabajando a nivel profesional, a lo largo del proceso de evaluación y acreditación, que con eso terminaría. Y de cara al trabajo, pues aportamos unas conclusiones de cara a cerrar el proceso, siempre en coherencia con los objetivos establecidos y con la descripción que hayamos hecho del caso. Y terminaríamos el trabajo incluyendo referencias bibliográficas que hayamos usado, porque es muy importante que conectéis siempre la teoría con la práctica, ¿vale? Entonces, que esté todo bien justificado, ¿vale? ujú, Especialmente a nivel de procedimiento. A nivel de procedimiento me refiero a procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales y procedimiento de técnicas e instrumentos incluidos a nivel metodológico, balance de competencias, proyecto profesional y vital. Em, y a partir de ahí, bueno, en anexos podéis incorporar todo aquel anexo que se entienda relevante, ¿vale? No, por favor, no incluyáis como anexo PDF de normativa, de legislación, porque esto basta con que lo incorporéis debidamente citado, según las normas APA séptima edición, como otra referencia más, ¿vale? Entonces, con anexos nos referimos a alguna planificación de algún instrumento, alguna justificación necesaria a nivel metodológico para acompañar el proceso, cualquier otro anexo, pero de alguna información que consideréis especialmente necesaria para la realización del trabajo y, por supuesto, también debidamente justificada en el cuerpo del texto. Y bueno, la extensión se indica una extensión aproximada con un formato, con unas características. Entonces, bueno, en esta extensión máxima, que son unos 10 folios, ahí no entrarían los anexos, pero es importante que nos garanticemos que en esos 10 folios esté, digamos, lo relevante de todo ujú. el proceso a nivel completo. ¿Vale? Si alguna persona tiene alguna duda o tiene alguna especificación necesaria, pues igual que estamos en contacto en el foro para cualquier otra cuestión, pues nos planteáis a Carolina y a mí las dudas que tengáis al respecto y en función de las características de los trabajos, pues bueno, ya os vamos también dando alguna indicación específica. Ujú. Bueno, yo así un poco por cerrar, comentarles que ojalá se le pueda dar respuesta a esta persona, ¿no? Bueno, aunque sea ficticia, nos la podemos encontrar en cualquier departamento de orientación y animarles a que realicen la actividad lo más completa posible con las pautas últimas que tú también le has comentado. Muy bien, pues un gusto de estar hoy aquí con el grupo y nos seguimos viendo en el foro. Seguimos disponibles para cualquier duda que tengáis. Un saludo Mm, y ánimo con los trabajos finales. saludos.